Pues buenas tardes. Como dije ya cuando presenté el Evangelio de Marcos hace unos días, os dije que os presentaría también el Evangelio de Juan. Y la motivación es la misma porque hace muy poquito estos dos libros han sido publicados en un nuevo grupo editorial que tiene dos editoriales. Una es el Monte Carmelo en Burgos y otra es la editorial Espiritualidad también en Burgos. Y por ese motivo pues voy a presentar ahora a Juan. Ya lo hice el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Juan pues es un poquito más complicado de presentar porque es mucho más profundo en cuanto a la literatura, en cuanto al ambiente en el que se expone todo el Evangelio. Usa más expresamente los simbolismos, y lo dice él, y otras figuras literarias, y por eso se hace como más complicado la presentación, aunque si se entra dentro del meollo del mismo, pues aparecerá también como muy nítido y muy claro. Ha habido autores que dicen que el Evangelio de Juan será siempre un enigma, y otros que es un caos literario aunque lleno de belleza. Pues yo creo que ni una cosa ni la otra, es un enigma que se va descifrando y un caos pues no es, porque se pueden encontrar como muchas estructuras. De hecho, cada autor encuentra su propia estructura y eso indica que esas estructuras, como dice otro autor, están ahí. Lo que ocurre es que no se sabe cuál sería la principal. Bueno, yo les voy a presentar mi manera de ver el Evangelio de Juan, y para eso lo voy a hacer de dos formas. La primera va a consistir en hacer un repaso de todo el Evangelio, pero claro, tiene que ser breve, cada pasaje muy breve, para hacer ver cómo hay una hilazón en todo el pasaje, en todo el escrito. Y después, como en el Evangelio de Marcos, me referiré pues a algunos pasajes en concreto. Trataré de presentarlos, de hacer pequeñas exégesis para ver cómo funciona el Evangelio de Juan. Entonces comenzamos ya con la primera parte, que sería exponer un poquito la línea general del Evangelio, cómo va siguiendo. Bueno, el Evangelio tiene un prólogo que es maravilloso y que solo en el prólogo pues tendríamos que detenernos varias horas. Este prólogo, unos piensan que fue un canto que se hacía en la iglesia joánica y que después se puso al Evangelio, y otros piensan que es como un prólogo y un epílogo, en el que están las ideas más importantes de Juan y también como el resumen más importante. Es curioso, ¿verdad?, que algunas palabras que están en el prólogo luego no salgan en el Evangelio, pero el contenido sí sale. Y terminado el prólogo, comienza la entrada de Juan Bautista. Y curiosamente, Juan Bautista a Jesús le da cinco títulos al Señor. Y Juan Bautista aparece siempre como el que no es. Yo no soy el Mesías, yo no soy el profeta, etc. Él no es. Y ese no es se va a contrarrestar con la idea de Jesús de que yo soy, que precisamente Jesús tendrá 7 yo sois famosísimos, en que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, etc. Entonces Juan le da 5 títulos y inmediatamente sale Jesús y elige sus discípulos, que son 2 discípulos de Juan y 3 que elige Jesús. Y estos 2 discípulos de Juan, junto con los 3 de Jesús, que son 5, le dan 7 títulos a Jesús. Entonces podemos decir que entre Juan Bautista y los discípulos de Jesús le dan a Jesús, diríamos, la plenitud de los títulos, que son pues 12 títulos. 12 es un número pues muy querido para Israel, por las 12 tribus, y luego para nosotros pues también muy llamativo por los 12 apóstoles. Y así tendríamos concluido el capítulo primero, en que sería que se presenta a Cristo, o que de alguna manera aparece ya Cristo, según el Antiguo Testamento y según el Nuevo Testamento. Entonces, una vez que tenemos ya este grupo y que termina precisamente la presentación que hacen ya los discípulos, termina diciendo Jesús que se abrirán los cielos, pues podemos decir que se comienza a abrir ya el Evangelio. Se abre el Evangelio. ¿Y qué es lo primero que aparece cuando se abre el Evangelio? Lo primero que aparece son las bodas de Caná. Entonces, la pregunta o la respuesta es la siguiente: ¿hacia dónde vamos? Hacia unas bodas. Que las bodas de Caná, ¿qué significan? Bueno, pues es un milagro de Jesús, pero está tan lleno de significaciones, de símbolos y de realidades que lo desbordan, ¿verdad? Desbordan el hecho histórico. Y al desbordar ese hecho histórico,
pues quiere decirse que va a envolver todo el Evangelio, lo va a tocar como todo el Evangelio va a estar tocado por las bodas. De tal manera que hay algún autor alemán, algún teólogo, que dice que todo el Evangelio sabe a Caná. Por tanto decimos, vamos hacia unas bodas, y las bodas en Israel tienen la idea y el sentido de una nueva alianza, visto bajo una relación con Dios de intimidad y de mucha cercanía. Y después de las bodas tenemos la purificación del templo de Jerusalén. Bueno, aquí habría que hablar mucho, como se pueden imaginar, en cada relato de estos es para pasarse una hora. Yo quiero solamente hacerles ver la línea. Bueno, entonces vamos también hacia un nuevo culto, hacia una nueva liturgia, hacia una nueva experiencia de Dios. Por tanto, vamos hacia una nueva alianza y hacia una nueva experiencia de Dios. Hacia ahí va Jesús, que le acaban de proclamar sus discípulos y Juan Bautista como la totalidad, como la plenitud, como el que viene. Y inmediatamente estamos en el capítulo 2, vamos al capítulo 3 y al capítulo 4. Y entonces podemos decir, ¿y esta nueva alianza, estas bodas y este culto para quién es? ¿Para quién es? Y entonces aparece en primer lugar en el capítulo 3 Nicodemo, un judío culto que se encuentra con Jesús, dialoga, para un judío. Y después aparece una mujer samaritana, que eran los herejes del judaísmo, podemos decir. También para Samaria es esta realidad de Jesucristo. Y finalmente aparece un hijo de un funcionario real, de un pagano. Entonces es también para los paganos. Por tanto, estamos ya en el capítulo 4. Entonces, haciendo un resumen, podemos decir que el prólogo nos presenta la gran realidad de Jesucristo. Después Juan Bautista, él dice que no es el que es Jesús y le da 5 títulos. Los discípulos a los que va eligiendo Jesús le dan 7 títulos, tiene 12, y entonces Jesús dice que ya se abren los cielos, que van a haber abierto los cielos y van a comprender el misterio de Dios. Y el misterio de Dios consiste en una nueva alianza y consiste en un nuevo culto, que es para un judío, para una samaritana y para un romano. Y una vez que tenemos hacia dónde vamos, estaríamos en el capítulo 5. Y el capítulo 5 tenemos al paralítico de la piscina. ¿Qué quiere decir el paralítico de la piscina? Bueno, pues el paralítico de la piscina es como el símbolo, diríamos, de Israel, de ese momento, que no puede hacer el éxodo, porque está paralítico y no puede curarse. Entonces Jesús, en vez de tirarle a la piscina, que es donde se curaba, pues, como dice algún padre de la iglesia, le tira a sí mismo, es decir, le cura a él. Entonces Jesús se queda convertido como en piscina. Y al curarle, el paralítico comienza a andar, se pone a andar, se pone a caminar. Es decir, comienza el nuevo éxodo que se estaba esperado por los profetas y que de vez en cuando se hablaba de esa nueva realidad. Comienza el nuevo éxodo. ¿Y el nuevo éxodo? ¿Qué va a hacer el nuevo éxodo? Pues lo que va a hacer Jesucristo ahora, este prototipo, este hombre curado, es como el prototipo que va a ir recorriendo ahora toda la historia. Y entonces va a ir pasando por las diversas fiestas y los diversos acontecimientos de Israel, y Jesús le va dando un nuevo sentido. Fijaos bien, para hacer ver claramente que comienza el nuevo éxodo, es que en el capítulo 5 está el paralítico, al que cura Jesús, y una vez que le cura a Jesucristo, comienza a caminar, y ese caminar está en el capítulo 6, y en el capítulo 6 tendríamos el éxodo. Allí se habla del éxodo, del pan de vida, la multiplicación de los panes, clarísimamente. El capítulo 6 habla del éxodo, evidentemente con el sentido de Eucaristía, etc. El capítulo 7 habla de la fiesta de las tiendas, o sea, el paralítico como va recorriendo las diversas fiestas, la fiesta de las tiendas. Y en esa fiesta de las tiendas aparece Jesucristo como dando el agua y dando la luz. Jesucristo, la vida y la sabiduría. Yo soy el camino, la verdad y la vida, o yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante, o yo soy la luz del mundo. Estas ideas son claves, ¿verdad?, en este camino. Entonces llegaríamos al capítulo 8 donde Jesús se muestra luz, se ve, porque en la fiesta de las tiendas era la fiesta del agua y la fiesta de la luz. Entonces en esta manera de mostrarse Jesucristo luz, llega a esta exclamación: yo soy la luz del mundo, la luz del mundo. Y este sería el capítulo 8. Y el capítulo 9 pues nos presenta cómo Jesucristo es la luz del mundo, dando la vista a un ciego, el famoso ciego de nacimiento de Juan, que es una de las piezas más bonitas y más bellas y mejor construidas literariamente, ¿verdad? Donde el ciego le da a Jesús 7 títulos, que significa la plenitud, y le da a entender que Jesucristo le ha transmitido la sabiduría. Inmediatamente después de este capítulo 9 tenemos el capítulo 10, que es el buen pastor. El buen pastor nos va a dar la vida, pero fíjense, el buen pastor está transido de una cantidad de cosas tremendas. Este buen pastor está transido por las ideas del cantar de los cantares, y no es un pastor
no es la imagen de un pastor de ovejas, por así decirlo, sino es que Jesús está pensando que el redil es el templo y Jesús va sacando a sus ovejas, a sus personas del templo, las va sacando. Esto está ya demostradísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. Porque la palabra redil, en griego se dice aulé, y esta palabra aulé en griego nunca se aplica para el redil, sino se aplica para los atrios del templo. Por consiguiente, el evangelista está jugando con una doble imagen, ¿verdad? La imagen del pastor y del redil, pero en realidad el redil es el templo y Jesús saca a sus ovejas del redil, que no, de ahora en adelante no habrá ya un redil, sino que el templo tendrá las puertas abiertas, entrarán y saldrán, como dice el Evangelio de Juan con muchísima frecuencia. Estaríamos en el capítulo 10, y ese capítulo 10 pues nos va a hablar de que Jesucristo en realidad es el nuevo templo, y nos va a recordar a Salomón, que edificó el templo, y al mismo tiempo que es el autor del Cantar de los Cantares. Entonces se junta una cantidad de imágenes ahí en el capítulo 10 que es increíble, al final es increíble. Prácticamente casi no se pueden gobernar esas imágenes de la multitud de imágenes que son bellísimas, que es un evangelio profundísimo, pero al mismo tiempo me atrevo a decir que es muy sencillo. Estaríamos ya en el capítulo 10, ¿verdad?, en que se habla de Jesús que da la vida a sus ovejas. Y vendría el capítulo 11, que es la resurrección de Lázaro. O sea que, fíjese, el 8 dice Jesús que es la luz del mundo, y viene el ciego de nacimiento. En el capítulo 10 dice que es la vida, que da la vida, y viene la resurrección de Lázaro. En la resurrección de Lázaro pasan cosas muy curiosas, ¿verdad? Bueno, pues Lázaro, después de resucitado, asiste a un banquete, que ya lo recordaré después si me da tiempo, y en ese banquete ya no habla nada. Entonces Lázaro se desdobla en dos figuras, en Marta y María. Entonces se puede detectar clarísimamente, porque los autores han detectado que en el Evangelio de Juan hay estratos de las diversas personalidades o de los diversos grupos que formaban la Iglesia. Pues se puede detectar que María es la Iglesia de la comunidad joánica propiamente, y Marta sería la comunidad más de tipo judío. Pero las dos cristianas, evidentemente, serían las dos comunidades que están ahí. Estaremos en el capítulo 11. Llegamos al capítulo 12 y en el capítulo 12 se produce un movimiento enorme a Jesús. Ya en el 11 se produce un movimiento grande. Un grupo de judíos que sube a Jerusalén, al templo, quieren ver a Jesús, quieren buscarle, le buscan y no le encuentran. Se ve que ya no les satisface, ¿verdad?, aquella liturgia. Y entonces, pues llegamos ya, eso al final del 11, y en el capítulo 12 hay un movimiento tremendo, porque viene pues la entrada en Jerusalén, la fiesta de Ramos, ¿verdad? Viene también que unos griegos quieren ver a Jesús, un grupito, el grupo de amigos le da una cena a Jesús, y al final hasta el Padre interviene, ya interviene todo el mundo, hasta el Padre interviene, le he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Estamos en el capítulo 13. El capítulo 13 es, pues, diríamos, la cena del Señor. Esa la conocemos todos y luego haré algunas indicaciones sobre ella, y por eso ahora casi no me detengo, pero es un capítulo de una riqueza inmensa, porque allí se funda el cristianismo, podemos decir, se funda la comunidad cristiana. Y llegaríamos luego a los capítulos 14, 15, 16 y 17, que son el sermón de la cena y lo que el 17 podría llamar la oración sacerdotal. Y luego entraríamos ya, después de todo esto, en el capítulo, ya la pasión propiamente, el capítulo 18, en que curiosamente Jesús pues le expulsan del huerto, es el único evangelista que dice huerto, es Juan, le expulsan del huerto, pero al final tiene que volver al huerto. ¿Por qué? Porque le entierran en un huerto también. Por tanto, le expulsan del huerto, pero al final huerto. Y el evangelista da a entender que el lugar de Jesús es la feracidad, es el jardín, es el huerto, es el huerto. Después explicaré un poquito esto, si me da tiempo también, porque este evangelio no es tan cortito como el de Marcos. Bueno, vendría la pasión, que es fantástica, la pasión de Juan, los capítulos 18 y 19, en que, bueno, nos dice bastantes cosas nuevas, distintas de los sinópticos, pero está pegado a la tradición sinóptica, es evidente. Pero lo que hace es que la transporta, la cambia, la transfigura. Las figuras son de otra manera. Y quisiera decir una cosa, que en Juan las figuras son como eternas, es decir, los personajes que salen son con figuras ya, ¿verdad? Lo decía Carl Adam, son como eternas, son como figuras de otro mundo, son de este mundo, están llenas de carne, pero son de otro mundo. Es el mismo Jesús. Está lleno de carne, pero es de otro mundo. Tiene sed, se cansa,
pero no bebe y no descansa nunca en el Evangelio de Juan. Es una cosa muy curiosísima. De modo que se ha dado un pie para que algunos autores, ¿verdad?, pues hayan empezado a decir que el Jesús de Juan, unos dicen que es muy tierno, muy cercano, y otros que sería muy frío, porque vive todas estas realidades y está como a distancia. Bueno, eso son opiniones, ¿verdad? Bien, esos serían los capítulos 18 y 19. Y el capítulo 20 sería la resurrección de Jesús, que tendría, resumiendo como lo estoy haciendo, pues dos estadios. Uno primero sería en un jardín, porque el evangelista habla de jardín, en un jardín donde se encuentra con María Magdalena y donde van Pedro y Juan la mañana de Pascua corriendo, que luego lo explicaré si me da tiempo, y después en un lugar cerrado, en el cenáculo, la resurrección. O sea, aparece en dos lugares, un lugar abierto, ¿verdad?, en un huerto, en un jardín, y en un lugar cerrado. Esto daría pie para unas meditaciones, unas reflexiones preciosas sobre Juan. Y tenemos después el capítulo 21, el último. Este capítulo, evidentemente, pues ya no lo ha escrito Juan, son sus discípulos. Bueno, está clarísimo, porque ahí al final de la conclusión hay uno que dice: pienso yo que no habría suficiente espacio para poner los libros que se escribieran si se escribieran todas las cosas de Jesús. Dice una persona, dice pienso, y hay uno. Otros dice, en otro momento se dice sabemos, es la comunidad en plural, pero ese uno ha llamado siempre la atención. Y ese capítulo 21 es muy bonito porque es una pesca, que ya es una misión, ¿verdad? Y ahí ya se nos expone, cosa que no se había hecho en todo el Evangelio, el sentido de Pedro en la iglesia y el sentido del discípulo amado. Y termina con una conclusión que es a la que me he referido ahora aquí en este momento. Bien, pues yo creo que he dado ya una panorámica de todo el Evangelio, he dicho una cosita de cada capítulo, y se puede ver que hay una hilación muy, muy sencilla, muy grande. Dentro de esta sencillez luego hay mucha complicación, porque Juan es muy rico y hay muchas derivaciones para una parte, para la otra, pero si uno va a la línea, si sigue la línea, lo va siguiendo con relativa facilidad. Bueno, pues ahora quisiera hacer algunas reflexiones sobre distintos pasajes de Juan. Uno sería sobre el de tan conocido, ¿verdad?, el de la mujer samaritana, esa mujer que va a buscar agua, ¿verdad?, y a la hora sexta, una hora fantástica, ¿verdad?, llamativa, porque sale en el Cantar de los Cantares, y la hora sexta para Juan es muy importante, 6 días antes de la Pascua. El 6 es un número muy, muy importante para Juan, que significa una cosa importante, pero que está abierta a otra. No es importante por sí misma, sino que está abierta a otra. Podría citar aquí bastantes cosas de Juan en ese sentido. Bueno, va a buscar agua y le pide a Jesús de beber, y bueno, ahí hay un diálogo, ¿verdad? Y ese diálogo es que Jesús le dice que le puede dar un agua, que es un agua viva, ¿verdad? Un agua, sí, que le pueda saciar la sed. Y después de este diálogo, porque los samaritanos y los judíos no se entienden, la samaritana termina pensando que se trata de un profeta. Entonces voy a explicar un poquitín qué es lo que realmente se resuelve allí. Pues bueno, la mujer va a buscar agua al pozo de Jacob, pero piensen que inmediatamente la escena se transporta, porque el pozo puede significar también la ley. Para los judíos significaba la ley, el pozo, la ley, fuentes, etc. Entonces ya en el primer momento va a buscar agua al pozo físico, es evidente, porque el pozo se ha descubierto y está allí. Pero enseguida empieza la conversación, y según va empezando la conversación, parece que desaparecen dos cosas: la mujer, que se convierte como en Samaria, y el agua que ya no es el agua física, porque Jesús dice que le puede dar un agua, y la samaritana dice: pero si tú no tienes cubo y el pozo es hondo. Y entonces dice Jesucristo: el que beba de esta agua tendrá sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque se le hará en él una fuente que salta hasta la vida eterna. Entonces, ¿cuántas aguas hay aquí? Pues puede haber 4 aguas. El agua física, que no sacia, porque hay que volver a beber. El agua del Antiguo Testamento, porque tampoco sacia, porque hay que empezar de nuevo. El agua de la época de Jesús, creer en Jesús físico, en el Jesús histórico, pues tampoco sacia, porque Jesús mismo lo dice: hay que esperar al Espíritu Santo. No es que Jesús no sacie, Jesús es Dios y sacia, pero en ese estado yo no sacia todavía. Entonces tendríamos la cuarta agua, que sería el Espíritu Santo, el agua que yo le daré. Jesús habla de 2 aguas: te puedo dar un agua, si conocías el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él, es un agua. Y otro agua sería
pues el que beba de esta agua tendrá sed, pero el agua que yo le daré, futura. Y eso lo tenemos en el capítulo 7 muy claro, ¿verdad? El último día de la fiesta, el más solemne, a Jesús puesto en pie, gritó y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba, y el que cree en mí, de su seno correrán torrentes de agua viva. Esto lo decía del Espíritu, el agua que sacia, el Espíritu Santo que nos dará Jesús, nos dará Jesús. Por tanto, no es que Jesús nos sacia, pero nos sacia con el Espíritu Santo y Él juntos. Bueno, pues esto es muy importante, pero también es muy importante tener en cuenta que, para que se entienda, que la mujer, Jesús le dijo a la mujer una frase muy curiosa. Le dijo: llama a tu marido y ven acá. Y dice la mujer: no tengo marido. Esa frase, claro, en la Sagrada Escritura suena mucho, ¿verdad? Tu tierra tendrá marido, se oye en Isaías gritar, ¿verdad? Tu tierra tendrá marido. Bueno, entonces, ¿de qué marido se trata? Pues evidentemente no se trata de maridos físicos. Es que en Samaria se adoraban 5 dioses. Entonces Jesús le dice: en verdad has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. El que ahora tienes es Yahvé, que le adoráis con culto falso, no verdadero, por tanto no es tu marido. Entonces Jesucristo se presentaría como el 7º marido. Entonces Jesús ya está hablando como Dios, no como hombre. Entonces no se está ahí hablando de maridos físicos humanos, sino del culto. Por eso digo que van desapareciendo casi las cosas. Al principio el pozo es pozo, pero luego ya no es la ley. Al principio la samaritana es samaritana, pero luego ya no es la mujer, es Samaria. Al principio parecen que hay unos hombres que son maridos de esta mujer, pero según se va avanzando un poco, pues esos maridos son dioses. Estamos en un diálogo de culto. Entonces esto está claro, que este culto, ¿verdad?, que se le va a dar a Dios es trinitario, porque al final le dice la samaritana: nosotros adoramos en este monte y vosotros adoráis en Jerusalén. ¿Dónde hay que adorar? Y Jesucristo dice: nosotros adoramos, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y entonces él dice: pero los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Espíritu es Espíritu Santo, la verdad es Jesucristo. Bueno, este es así muy resumido un diálogo, un pasaje que se necesitarían pues muchas clases. Yo cuando estuve estudiando en el Instituto Bíblico, uno de los profesores mejor de San Juan, el padre Iñás de la Poterí, dedicó a esto unas 15 clases, a lo que yo he dado aquí en 5 minutos. No sé qué diría si me oye. Bueno, pues este sería el pasaje de la samaritana. Vamos a ver otro pasaje. Vamos a ver el pasaje de la unción de Jesús. Está en el capítulo 12. Va Jesús a Betania y le dan una cena. Lázaro está entre los comensales, no va a decir nada. Marta servía y María era una de las que estaba también allí. Bueno, y María coge un perfume muy rico, un perfume muy caro, muy costoso, y que según dice Judas después, había costado unos 300 denarios, y esto significaría el sueldo de un año de trabajo, lo cual indica, dado las circunstancias de entonces, que la mujer se gastó todo el dinero en ese perfume. Y llegó y ungió los pies a Jesús. Y después de ungirle los pies con el perfume, no echó agua, sino todo el perfume se lo echó, con la cabellera le limpió los pies. Y el evangelista dice que se llenó todo del olor del perfume. La casa en los evangelios generalmente significa la comunidad de la iglesia. Y está claro lo que esto quiere decir, que la mujer le entregó todo al Señor, le entregó todo, pero al limpiarle los pies con la cabellera, se llevó el perfume en la cabellera. Y la casa se llena de olor. Entonces, quiere decir que solamente hay sentido en la iglesia, que tiene sentido la iglesia y es misionera de verdad, cuando la gente se entrega enteramente. Lo demás no da buen olor, no da el olor famoso. Pero hay aquí otra cosa, y es que el Señor, cualquier cosa que le das al Señor, te lo devuelve. Es decir, no te lo devuelve, te lo devuelve Él. Se da Él mismo. El perfume que tú te llevas, porque la mujer se llevó el perfume. Evidentemente que no se lo quería llevar, sino quiso limpiar los pies del Señor, pero se lo llevó. Yo creo que casi no hay que explicar esto, porque es demasiado profundo, está así. Quisiera aquí recordar que Santa Teresita, en una de sus poesías, dice que ella le entrega al Señor todo su perfume sin retorno.
sin retorno. Los traductores quieren decir, lo traducen mal, no ponen la palabrita retorno, y dice, pues te lo entrego para siempre. No, lo de sin retorno es muy bonito, que ella no se lo querría llevar ni siquiera en la cabellera, que querría decir esto. Seguramente que estaba pensando en este caso de la unción en Betania, que es uno de los pasajes más bellos del Evangelio. Bien, y pasamos a otro pasaje, que este ya es, diríamos, no digo más bonito, porque aquí ya no hay nada más bonito, todo es igual, todo es precioso, sino que como más interesante en cuanto que tiene más repercusiones, ¿verdad?, para la comunidad. Me estoy refiriendo al capítulo 13, la cena, la última cena. Tiene tantos detalles, tantas cosas, que no sé si yo pues no diré algo de todo lo que hay. Bueno, lo primero es que dice que Jesús habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Hasta el extremo, o sea, la entrega total. Hasta el extremo es para todos, no solamente es para los 12, ni para los que estaban en la cena, sino es para todo el mundo. ¿Y cuándo llegó este extremo? En griego, bueno, a mí no me gusta decir aquí palabras así raras porque mucha gente no las conoce, entonces no sé, pero esto tengo que decirlo. En griego se dice que les amó a eistelos hasta el fin. Y hay un pasaje después, cuando Jesús está muriendo en la cruz, que dice, todo se ha consumado, y expiró, todo se ha consumado, todo está consumado. Se dice tetelestai, es decir, allí terminó el amor al extremo, porque es la misma raíz, eistelos, tetelestai, que podríamos traducir así. Jesús amó al mundo, a las personas, hasta el extremo. Y cuando llegó ese momento, Jesús dijo, bueno, pues todo está consumado, extremó, ha llegado el final, ya no puedo más, he dado todo, y se extremó allí. Y luego el extremarse, pues queda muy clarito cuando ya se le traspasa el costado, en que sale la sangre y el agua, ya no le queda nada, ya se entregó totalmente. Bueno, esto es una cosa de la cena, pero es que en la cena hay muchísimas cosas. Hay otra muy curiosa, y es que Jesucristo se levanta, bueno, lo sabemos todos, ¿verdad?, a media cena, no al principio, sino a media cena, cuando más molesta, ¿verdad?, cuando está uno comiendo, que venga uno y te haga levantar, cuando estás a mitad de la cosa, pues realmente pues siempre es un poquito molesto. Bueno, pues se levanta a media cena y empieza a lavar los pies a los discípulos, mediada la cena, o empezada la cena, perdón, no digo la media, no, empezada la cena. Pues se empieza a lavar los pies a los discípulos, pero hace una cosa muy curiosa, y es que se ciñe una toalla, y nos va lavando los pies a todos y les va limpiando con la toalla que se ha ceñido. 2 veces dice ceñirse la toalla. Cuando termina, pues dice que el Señor se quitó los vestidos, el manto, lo que podríamos llamar la parte externa, el manto, pero no dice que se quitara la toalla. Y dice uno, ¿y pues querrá decir algo esto? Unos dicen, es que lo que el evangelista se olvidó. No, el evangelista no se olvida de nada. No se olvidó del cántaro de la samaritana, que dijo que pensábamos que se había olvidado, y dijo, no, la samaritana se olvidó del cántaro, no lo cogió, porque estaba tan emocionada que ya no lo cogió. Bueno, pues, ¿y qué quiere decir que Jesucristo ya no se quita la toalla? O sea, que se la ciñó, y ceñirse es apretársela bien. Es decir, hacer como una cosa propia, como si él fuera, como si la toalla fuera una cosa de él, como si fuera un trocito de su carne. ¿Y qué quiere decir esto? Que no se la quitó ya nunca, que Jesucristo ya siempre será un servidor. Evidentemente, físicamente hablando, se la quitó, pero el evangelista lo que quiere decir es que el servicio es lo constitutivo de Jesucristo, y ya no se lo quitó jamás, ni en todo el proceso no se lo quitó. Se lo quitarían cuando le quitaron las vestiduras, pero aquí ya no pudieron quitarle esa realidad. Entonces es lo que pertenece a la esencia de Jesús. Y otra cosa de la cena es muy importante, es que se funda la nueva comunidad. ¿Y qué quiere decir esa nueva comunidad? Pues mire, es una comunidad fundada en el amor, fundada en el amor de Jesús. Pero ahora veremos otra cosa. Tiene como objeto central esta cena el mandamiento del amor, amaos unos a otros como yo os he amado. O sea que se funda en el amor, que es Jesucristo, que ama hasta el extremo, y luego hay que amar hasta el extremo si se quiere vivir en ella, porque el mandamiento central es el mandamiento del amor. Después es una comunidad elegida, es Jesús el que lo ha elegido, es una comunidad en que hay de todo. Bueno, bastan estas ideas solo para darse cuenta de cuánto, de todo lo que late, ¿verdad?, en cada uno de estos relatos, a veces oculto, ¿verdad?, como el de la toalla, que nadie cae en ello, y resulta que quizás es la cosa más significativa, decir que Jesucristo está totalmente adherido al servicio hasta siempre, ya no se lo quita nunca. Bueno, pues aquí estaríamos, ¿verdad?, en la cena del Señor, cena del Señor.
Vamos a pasar a otro pasaje muy importante ahora, el de la resurrección de Jesús visto en un huerto. Bueno, yo ya les dije al principio que en este Evangelio todo sabe a Caná, todo sabe a Caná, es decir, tiene un sentido de alianza, de fiesta, de boda. El mero hecho de la unción en Betania, que hace unos instantes les he dicho, pues ya también tiene un carácter, ¿verdad? Un carácter nupcial. Fíjese si tiene carácter nupcial en la acción en Betania, que está el cantar de los cantares ahí. ¿Y cómo está el cantar? Bueno, pues está lleno, ¿verdad? Pues, por ejemplo, cuando María le unge a Jesús los pies, Jesús está sentado, y en el cantar de los cantares hay un pasaje muy bello que dice que cuando el rey está sentado en su diván, mi perfume dio su olor. Y la palabra que utiliza para hablar de perfume es la misma que dice Juan, es la misma que dice el cantar de los cantares. De modo que ese texto está claro. Y además es el mismo perfume. Solamente con ese texto bastaría para darse cuenta que el pasaje de los cantares. Pero es que hay otro más bonito, o tan bonito, que se dice en el cantar de los cantares, hablando de lo enamorado que está, ¿verdad? El novio del cantar de los cantares, que se supone en estas narraciones, ¿verdad?, que es Dios, de la persona humana, que se supone que en ese caso es Israel, que se le dice a Israel: a un rey tienes preso en tus trenzas. Pues fíjese si no se puede decir esto de María hablando de Jesús. Le tiene preso en las trenzas porque con su cabello lo está limpiando los pies. Entonces fíjese qué presencia del cantar de los cantares más discreta. Es que son presencias discretísimas. A veces ni alude, evidentemente, ni hay una alusión así de texto, sino que hay una alusión de sentido. Bueno, pues la narración, ¿verdad?, de la resurrección de Jesús está traspasada por el cantar de los cantares en parte. ¿Por qué? ¿Por qué digo en parte? Porque todos los evangelistas, solo el evangelista Juan habla de que Jesús fue sepultado en un huerto. Los otros hablan de un lugar, otra cosa, pero no hablan de huerto. Solo Juan habla de huerto. Y solo Juan habla también en Getsemaní de huerto. Por tanto, de huerto a huerto, podemos decir, le sacan del huerto y no pueden quitarle del huerto. Y fíjese que cuando a Pedro lo quieren acusar y cae así todo como desapercibido, le dicen esta palabra, ¿no te vi yo con él en el huerto? En el huerto, o sea, el lugar de Jesús es el huerto, o sea, el jardín, diríamos ahora, es el jardín. Bueno, pues esa narración es larguísima, claro, y muy grande. Lo primero es que van Pedro y el discípulo amado por la mañana a buscar al Señor, después de que María Magdalena pues llega cuando todavía estaba oscuro, dice que estaba oscuro, Ese estar oscuro pues hace también alusión a la mujer del cantar, puede hacer alusión, pero bueno, sin quererlo forzar mucho, aunque hay 5 o 6 alusiones al cantar, pues esa oscuridad, más que oscuridad física, posiblemente es oscuridad mental del corazón, porque va a buscar a un muerto cuando lo que ya está allí está vivo. Y ella pues llega y dice que han quitado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y sale corriendo a decirle esto a Pedro y al discípulo amado. Y fíjese, es que quiero llamar la atención ahora en este detalle, primero, en este detalle. Y salen corriendo, pero las Biblias traducen esto, lo suelen traducir mal. Dice: salió Pedro y el otro discípulo. Y suelen traducir: salieron Pedro y el otro discípulo. Hombre, en castellano hay que traducirlo así, no, pero quiere decir que la decisión fue de Pedro. Pero decidió Pedro y el otro lo acompañó. Y salieron corriendo y resulta que el que más corría era Juan. Llegó antes, pero no entró. Solamente hasta que no llega Pedro no toma ninguna actuación, y hasta que Pedro no decide no toma ninguna actuación. Entonces se está viendo ya, ¿verdad?, en este relato se está viendo ya digamos que Pedro es como el que decide. No sé, aquí ahora no decimos más, pero como el que decide, y Juan es el que intuye, el que ve.
Entonces, como parece ya como que está aquí reflejado, fíjese que esto está escrito en el año 100, un poquito las cosas que pasan más o menos en la Iglesia. Puede haber un místico, un hombre de mucha experiencia, que intuye y ve mejor las cosas. Pero hasta que no, digamos, la autoridad de la Iglesia, la comunión de los santos, diríamos, la jerarquía, no aprueba eso, pues el otro, si es verdaderamente discípulo de Jesús, está esperando. Esto es la afirmación también clara de San Juan de la Cruz. Bueno, no me puedo detener lo suficiente, ¿verdad?, todo lo que pasa después en el sepulcro, pero sí quiero decirles que se va transformando todo el sepulcro pues en un ámbito nupcial, porque todo va apareciendo como lleno de colores de boda, las mismas sábanas extendidas, ¿verdad? Todo pues va siendo como una señal de que eso es una fiesta nupcial, y las palabras del cantar van resonando, y va a aparecer a Jesús confundido después allí como el dueño del huerto, fíjese. Sí. En fin, es imposible, ¿verdad?, exponer en unos momentos, ¿verdad?, todo esto tan rico y tan hondo y tan precioso y tan grandioso al mismo tiempo, donde aparece Jesucristo, la divinidad de Jesucristo de una forma singular, ¿verdad?, ahí en ese pasaje, y donde aparece la comunidad pues como querida por Jesús para llevarla al Padre, y donde termina todo con una afirmación pues muy bonita y grandiosa, ¿verdad?, cuando dice Jesús: subo al Padre mío y Padre vuestro, Dios mío y Dios vuestro. Es decir, fíjense, pone primero Padre. Esto es interesantísimo, ¿eh? O sea, Dios no es Padre, sino el Padre es Dios. Cambia todo mucho. Si nosotros llamáramos a Dios siempre el Padre, posiblemente se evitarían hasta las blasfemias, porque nadie podría blasfemar contra el Padre. O sea, es un pasaje bellísimo, ¿verdad?, al final del mensaje de Jesús a María Magdalena, que quiere retenerle a Jesús, y Jesús pues le hace ver que la historia comienza, no ha finalizado. La historia comienza ahora, y comienza todo un camino nuevo. Este no es el final, la resurrección no es el final, sino un camino de nuevo, que se ha renovado todo Israel, se ha renovado toda la humanidad, y comienza un mundo nuevo. Bueno, esto me contento con decir tan poquito sobre estas cosas, ¿verdad?, porque son tan numerosas, pero confío, ¿verdad?, en que los oyentes las intuyan, y sobre todo, bueno, pues que si las leen, están todas escritas en este libro de comentario a Juan detenidamente. Sobre todo esta última de la resurrección de Jesús, el capítulo 20 del 1 al 18, decidí ir palabrita por palabrita escribiéndola, palabra por palabra, porque no me resistía a no transmitir tanta belleza. Y lo otro no se puede, todos los capítulos no se puede ir palabra por palabra, pues no sale un comentario inmenso, ¿verdad? Pero ahí va palabrita por palabrita. Bien, y quisiera ya, pues, no terminar, sino, bueno, ir terminando, exponerles algo del capítulo 21, dos cositas del capítulo 21, muy bonitas, muy bonitas. En el capítulo 21, pues ya va a ser cosa de Galilea. Dice que Jesús, estaban los discípulos reunidos, y dice Pedro: voy a pescar. Y dicen todos: vamos nosotros también contigo, vamos también nosotros a pescar contigo. Y van a pescar, y se van contando los discípulos que van a pescar, y son 7. Digo, ¿cómo son los 7? ¿Y dónde están los otros? Fíjese, es que el número 12, se hace el número 12, a veces estos números pues cobran un sentido simbólico, posiblemente fueron a pescar más, pero se dice 7 porque ya el grupo representaba 7. ¿Por qué? Porque el número 7 representa ya la comunidad abierta a los gentiles. Piensen los 7 diáconos, etc. El número 7 es la comunidad abierta a los gentiles. Entonces salen solo 7, es curiosísimo. Pero dice Pedro: voy a pescar. Dicen todos: vamos contigo. Y si ustedes van viendo el relato despacito, pues poquito a poco se dan cuenta de una cosa, de que poco a poco parece que aquello no es pesca, sino que es una misión. No digo yo que no fuera pesca, pero sí digo que el evangelista la piensa ya como una misión. Y esta misión, ¿en qué consiste? Pues que se va a pescar, se va a la misión. Entonces Pedro diría, para entenderlo así a todos bien: voy a la misión. Y los otros dijeron: vamos contigo. Vamos a predicar, vamos a difundir el Evangelio, vamos contigo. Pedro ya tiene esa autoridad. Bien, pero aquella noche no pescaron nada. ¿Y por qué no pescaron nada?
Y la gente dice, y a veces los comentarios también yo veo, porque no estaba Jesús. Y digo yo, ¿y por qué no estaba Jesús? Pues miren, una explicación muy sencilla, no digo yo que sea la segura y la cierta, pero creo que es la segura, es que Pedro decidió ir a pescar por propia cuenta. Es decir, vamos a ver, sin encomendarse a Jesús, sin darle sentido profundo de que es Jesús el que pesca, no nosotros. Dicen, voy a pescar, entonces, vamos todos a pescar. No hubo pesca. Y tuvo que venir el Señor, y tuvo que venir el Señor para decir, ahí está, y lo tenían pegando, ahí está, echad ahí la red, echad ahí la red. Es él el que tiene que decir a dónde se echa la red. Bueno, esto sería muy largo de explicar a dónde echaron la red, porque hace referencia al capítulo 5, no puedo entrar en todo eso. Bueno, entonces pescan y resulta que después de todo visto han pescado 153 peces muy grandes. Y siendo tan grandes, pues no se rompió la red. Dice el pasaje, siendo tan grande no se rompió la red. Bueno, ¿qué quiere decir esto de la red? Evidentemente ya es la Iglesia, eso, todos los comentaristas ya lo ven. Y evidentemente, ¿por qué dice San Juan que no se rompió la red? Porque cuando él escribía, la red estaba rota. Porque había habido ya herejías, se habían separado gente de la Iglesia. Basta leer las cartas de Juan para ver lo que hay ya. Las cartas, ya ahí se ve ya. Entonces Juan, con mucha pena, dijo, y no se rompió la red. ¿Y qué significan los 153 peces tan grandes? Bueno, pues hay tantas opiniones como estudiosos, ¿verdad? Pero yo me convenzo cada vez más que la más cercana es la de San Jerónimo. San Jerónimo viene a decir que 153 eran las especies de peces que entonces se consideraba que había en el mundo. Bueno, cosas de entonces. Bueno, entonces quiere decir que se cogieron peces de todas las especies, que no había diferencias de nada y además muchas especies. O sea, se cogió todo. Y la red no se rompía, aunque haya unos de una clase, de una raza, de una manera de ser, no se rompía, pero la red estaba ya rota. Entonces, y hay una cosa muy curiosa. Y Jesucristo dice, bueno, venid todos a almorzar. Y cuando le dice que vayan a almorzar, pues ven que había una brasa y un pez grande y pan. Y Jesús dice una cosa que es muy misteriosa. Dice Jesús, traed de los peces que habéis pescado. Y se supone que era para comerlos, ¿verdad? Porque luego dice el evangelista, y partieron del pez grande. Pero a cualquiera se le ocurre que ya los peces que habían pescado entran en esa realidad del pez. Es decir, es Jesús, es el alimento. Hacemos un cuerpo, se ha hecho un cuerpo ahí. Es muy misterioso ese texto y es difícil de interpretar. Hay muchas opiniones, evidentemente, pero a mí la que más me convence es la que el pez se hace una con el pez grande y se come ya de ese pez. Evidentemente ese pez pues no es la Eucaristía, sería el pan. Posiblemente el pan sí era una Eucaristía, pero eso está relacionado también con la presencia de Jesús de alguna manera, muy misteriosa, pero está así. Este es este pasaje que les quería comentar. Y ya el último pasaje de este capítulo 21, que es muy bonito, que es cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas tú más que estos? Y pues cuando dice Pedro, Señor, tú sabes que te quiero. Fíjese, Jesús le dice, si me amas, Pedro le dice el verbo agapao, que significa el agape, pues es como el amor cristiano, el amor de la gracia, el amor de la intimidad con Dios, el amor divino, por así decir. Y Pedro le contesta, tú sabes que soy tu amigo, fileo, usa otro verbo. Entonces Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas tú más que estos? ¿Me amas? Y Pedro vuelve a contestar otra vez con fileo. Sí, tú sabes que soy tu amigo. Y entonces Jesús, pues ya rebaja un poco y le dice, ¿eres mi amigo? Y Pedro siguió diciendo, o sea, me quieres, por así decirlo. Y Pedro siguió diciendo que era su amigo, sí, pero no se atrevió a decir que le amaba con ese amor cristiano. Algunos autores, que no habría que hacer estas diferencias en estos verbos, que probablemente pone distintos verbos para que no haya cacofonía. Yo creo que no, y la mayoría, mucha gente, muchos investigadores creen que no. Creen que Pedro no se atrevió a decir a Jesús que le amaba con amor íntimo, cristiano, de gracia, ¿verdad? De gracia, porque le había negado y sentía esa pena de haberle negado y no se atrevió quizás a decir eso. Es un texto muy bonito. Y luego aquí ya es
cuando Pedro, en este momento, es cuando le va dando la autoridad, ¿verdad?, que le confiere, ¿verdad?, pues en el Evangelio de Mateo, y que la tradición, ¿verdad?, pues lo reconoce, ¿verdad?, el puesto que tiene Pedro. Se lo ha ido diciendo en este pasaje que yo he expuesto, pero que no he dicho esas frases, solamente me he referido a los verbos. Bien, pues aquí termina esta exposición que quiero hacer de este Evangelio, que más bien ha sido como un deseo de exponer, porque es tan rico, tan hondo, que siempre uno queda un poquitín a disgusto. Es decir, siempre que expones el Evangelio de Juan es de los momentos más deliciosos de la vida que uno puede tener. Fíjese, había un exegeta que decía que si no hubiera cielo, él se lo pasaría leyendo el Evangelio de Juan. Y yo lo entiendo, porque yo puedo decir humildemente que quizás los momentos más preciosos de mi vida ha sido cuando lo he explicado y cuando he escrito sobre Juan. Pero me pasa lo que le pasa a Juan. El evangelista Juan tiene dos momentos, por lo menos el Evangelio tiene dos momentos en que él se siente desafortunado de lo que dice Jesús. Dice, por ejemplo, en un momento, en el capítulo 20 al final, dice el capítulo 20 al final: Jesús hizo muchas señales, otras muchas señales delante de sus discípulos. Estas han sido escritas para que creáis en que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero dice, hizo muchas, y se queda como que no ha podido decirlas. Y luego, y en el final sí que es triste, ¿verdad?, del Evangelio, cuando dice, pues Jesús hizo muchas cosas hizo Jesús que no están escritas en este libro. Si se escribieran las cosas que hizo Jesús una por una, no habría lugar en el mundo para exponer las cosas, los libros que se escribieran. O sea, Juan queda, cuando habla de Jesús, queda un poco triste, como diciendo, no he dicho nada, ni he empezado a decir. Bueno, pues yo tengo que decir, sinceramente lo digo, lo mismo. Después de exponer cosas, y me he pasado años explicando a Juan, y ahora en este momento, después de exponeros estas cosas, pues tengo que decir, pues yo creo que casi que no he dicho nada. Me llevo una gran alegría porque he hablado de Juan, pero al mismo tiempo pues un poquito de pena porque digo que creo que no he dicho casi nada.